ser y no ser. La persona que se decide a favor de algo, por regla general, tiene que renunciar a otra causa a cambio. Aquello por lo que se decide es aquello que es, aquello que se realiza. En relación con lo que es y se realiza, lo otro, es decir, aquello a lo que la persona renuncia, es como un no ser. Por tanto, todo ser que existe y se realiza está rodeado de un no ser, de una existencia no realizada, sin la cual no sería concebible. Este no ser actúa. No se trata de una nada, sino solo de un no ser. Por tanto, si menosprecio aquello que constituye el no ser para mi ser, este no ser merma mi ser. Suena enredado, pero acá va un ejemplo que lo aclara. Por ejemplo, una mujer se decide a favor de seguir una carrera profesional en lugar de formar una familia y tener hijos, y considera inferior a la familia, es decir, al hecho de casarse y tener hijos. Entonces, esta parte de su existencia que permanece sin realizar disminuye aquello que ella eligió, se va reduciendo. Pero por otro lado, si ella valora la parte no realizada de su existencia, sacrificada por el bien de su carrera, entonces este no ser incluso añade algo a aquella que ella eligió, permitiendo que crezca y aumente. Esto es un extracto del libro Órdenes del Amor de Bert Hellinger. Crea la vida que quieres sin perder tu paz. Yo soy Fer Tarrech y esto es Conecta con tu pasión. Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo acá feliz, movida, debo confesar, retomando después de, creo que es el break más grande que me he dado desde que empecé este podcast. La verdad que han sido meses intensos, muy revolucionarios, que ya les iré contando, todavía ordenando y digiriendo algunas cosas. Me mudé a mi casa, lo cual es un sueño, se materializó y toda mi energía creativa estuvo ahí. Y después estuve ahí incursionando a ver cuáles eran mis futuros emergentes, por decirlo de una forma, y estuve trabajando en un proyecto que murió antes de nacer, pero que me está dando mucha fuerza. Y en honor a ese proyecto hoy hago este episodio, a ese no ser. Ese proyecto hoy es mi no ser, algo que decidí que no fuera, honrando lo que sí quería que fuera, ¿no? Lo que sí quiero que se materialice en mi vida. Y a veces esas decisiones son muy difíciles, por lo menos para mí lo fue, porque constituye un no ser muy hermoso, una posibilidad que hubiese sido muy fructífera, pero había algo en mi corazón que sentía que iba por otro lado. Y a veces esa escucha no va desde la mente, no va desde lo racional, sino de lo que nos dice el corazón, el cuerpo. Es algo que hemos ido practicando a lo largo de este podcast y iremos profundizando. Hoy particularmente quiero traerles un tema que también me ha tomado en los últimos meses, que tiene que ver con el duelo. Y lo vamos a estar abordando desde el sentido de que muchas veces los duelos, sobre todo aquellos que no le damos lugar, pueden convertirse en un bloqueo creativo. Si no le damos lugar al duelo, no vivimos las etapas que vamos a estar viendo. Si no le damos lugar a los dolores por esas pérdidas de nuestra vida, esos duelos se congelan, se cristalizan. Y de cierta forma hay una parte de nuestra alma que se queda en ese espacio, que se queda viendo algo que fue tan doloroso que no nos permitimos verlo. Quizás en nuestra vida, quizás también en la historia de nuestra familia, es tan doloroso
que no puedo verlo. Las constelaciones nos apoyan en este sentido también, a poder ver y dar lugar a lo que es, a lo que hay. Y creo que cuanto más lugar le damos a simplemente a sentir a lo que está pasando, a lo que ocurrió, a lo que es, y le podemos dar un lugar en nuestro corazón, eso nos permite tener fuerza de vida y poder continuar hacia clarificar lo que queremos, tomar las acciones, ir por nuestros sueños. Así que en el episodio de hoy vamos a estar haciendo detalle o zoom de algunos aspectos del duelo, ver qué es, cuáles son sus etapas y que nos pueda servir de recursos, tanto si tenemos un duelo pendiente, de poder entrar ahí con cuidado a esos dolores, o si nos aparece un duelo, porque la realidad es algo natural de la vida. De hecho, yo pienso que la muerte está ahí como parte de la vida. Incluso quizás en las noches tenemos una pequeña muerte y cada mañana un pequeño renacer. Entrar en este ciclo y verlo como natural nos puede apoyar en este fluir de la vida y poder cada vez estar más centrados, más en nuestro corazón y más en contacto con nuestro presente y con lo que queremos. Voy a estar tomando como referencia un material que nos compartió Alejandra Pistorio, que es una docente, una consteladora a la cual admiro muchísimo, así que también honrar ese material y esa clase y esa sabiduría que nos fue transmitiendo. Empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Qué es un duelo? Y un duelo es un proceso normal que altera el proceso normal de nuestra vida. Algo sucede y cambia nuestra existencia. Un quiebre, me hizo acordar cuando estudiaba coaching, hablaba de quiebre, ¿no? No bueno, no malo, no juicio, sino algo que nos hace cambiar el rumbo de nuestra vida. Y nuestra vida ya no vuelve a ser de la misma manera. De repente ese quiebre es por algo muy positivo. Alguien nos dice, me pasan cosas lindas contigo, quiero una historia contigo. Y de repente esa versión tuya de que no estaba abierta una pareja, ya no está más. Y hay un duelo en eso también. O quizás el quiebre es que perdiste tu trabajo, o que hay un proyecto que ya no se va a realizar, o se vende una empresa a la cual tú estabas muy involucrada, o hay un cambio. Incluso la maternidad es un duelo porque dejas de estar en un estadio anterior. Algo cambia en tu vida y puede haber un duelo, un pequeño dolor que altera ese proceso normal de nuestra vida. Y el duelo es esa reacción ante la pérdida o ante algo querido. La pérdida puede ser física, una persona que muere, por ejemplo, o simbólica. Y la elaboración del duelo no depende solo del paso del tiempo, también depende del trabajo personal que se realice con esa pérdida. Y bueno, ¿qué tipo de pérdidas podríamos tener? Ahí ya hice mención de algunas de ellas. Y algunas veces también puede haber pérdidas secundarias. Por ejemplo, me separo y también tengo pérdidas económicas porque ahora tengo que enfrentar una casa sola, o me enfrento a las pérdidas de ciertas amistades que frecuentaba y ya no, o pierdo la vivienda donde tenía, el estilo de vida. Entonces a veces puede haber una pérdida principal que me traiga diferentes pérdidas secundarias. Puede ocurrir también en la elaboración de duelos de pérdidas recurrentes, es decir, que me separo, pierdo mi trabajo y diagnostican a un familiar de una enfermedad. O incluso se pueden ir acumulando. No hago los procesos de duelo y me sucede algo, una situación, después otra. Y ahí en las pérdidas acumulativas lo que sucede también es que nos sentimos muy solos. Y en esto de los duelos, que pueden ser traumas también, o que hacemos muchas veces duelos por traumas, es importante ir reconociendo qué recursos tengo para hacer frente a esa situación. Porque muchas veces estos duelos congelados suceden porque ante ese gran dolor yo no sé qué hacer con esto.
es demasiado. Entonces quedo ahí como en el limbo, en la confusión y quizás bloqueado en esas etapas de duelo porque no sé cómo hacerlo, no tengo recursos. Entonces despertemos, un gran ejercicio es empezar a ver con lo que sí cuento. ¿Qué me permite a mí hacer frente a esas pérdidas? Quizás es ir y conversar con una persona, quizás es ir a terapia, escuchar un podcast, ir a leer un libro. ¿Qué hay en mí? Quizás es hacer ejercicio. O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué recurso me apoya el día de hoy para hacer frente a todas esas situaciones que la vida me presenta? Porque la vida me va a presentar situaciones. Y algo que sí quiero decirte es que la vida no te da nada con lo cual no puedas soportar o sostener. Muchas veces nos parece que es un montón. Y me ha pasado muchísimo. Como decir, wow, qué vida, qué intensa es la vida. Todo esto junto, necesito digerirlo y a veces nos sentimos abrumados, que ahora vamos a ver que es la primera etapa de un duelo. Como mucho, quiero evadirme. Lo que puedo decirte es que tienes recursos y que no necesitas hacerlo solo o sola y que una gran herramienta es pedir ayuda. Si me siento abrumada, abrumado, si no sé qué hacer, pide ayuda a un amigo, a un terapeuta, a un coach, escríbeme, haz algo para poder salir de ese lugar, porque sí puedes y no necesitas hacerlo solo o sola. Entonces veamos ahora las etapas del duelo, porque nos va a apoyar a entenderlo y poder atravesarlo mejor. Hay varios autores que muestran estas etapas del duelo. Yo voy a tomar como referencia al de la doctora Kubler-Ross, que también lo toma Alejandro Pistorio. Y la primera etapa es la de aislamiento o negación. Y esta etapa nos ayuda a amortiguar un poco el impacto de la primera noticia inesperada. Es como cuando estás ahí, eso que es un montón, que no sé qué hacer con esto. Entonces la mente en realidad es un mecanismo de defensa, decir no, lo niego porque entrar en contacto con eso es demasiado. Entonces le damos lugar porque es un shock y está bien, tanto cuando nos pasa a nosotros como respetar el proceso ajeno también. La siguiente etapa es la de cólera o ira, ¿no? Porque a mí esto es injusto, yo no me merezco esto, ¿no? Y podemos incluso estar más agresivos, tener reproches, enojarnos. Etapa natural. Y creo que el enojo es una emoción que muchas veces tapamos, que no tiene buena prensa social, pero el enojo nos trae mucha información. Quizás desde poner límites, es también la energía de la determinación y simplemente poder habitarla, no irnos a la agresividad, pero sí poder habitarla y poder alquimizarla a través de ciertos ejercicios. A mí me ha ayudado mucho la jardinería, por ejemplo, para canalizarla, poder tomar toda la energía que nos da el enojo para hacer algo bueno. Después la siguiente etapa es la fase de pacto o negación, que es como un intento de como generar una fantasía, ¿viste? Bueno, si yo hago como promesa, ¿no? Bueno, si yo hago esto va a estar mejor, ¿no? Y es un poco de pensamientos irracionales, tenemos esos pensamientos como mágicos y está bueno darle el lugar, ¿no? Es como, bueno, no es momento de racional. En todo el proceso de duelo es importante entender que es un proceso natural. Son recursos de nuestra psiquis que necesita pasar por ellos para hacer el proceso de duelo. Entonces esto también quizás son rezos, asistencias, es parte de lidiar con este proceso del duelo. La siguiente sería la fase de depresión, en la cual hay una sensación de pérdida muy fuerte. Y acá es cuando nos invade el dolor, nos invade la tristeza, nos invade, la tristeza. Y son momentos que son duros y que muchos, me incluyo, no queremos habitarla, no queremos estar ahí porque es mucho dolor y porque la tristeza también tiene mala prensa. Pero es súper necesario y súper liberador también. Cuando le damos lugar,
cuando podemos habitarla, cuando podemos permanecer en esa tristeza y en ese dolor, bueno, se queda un ratito y después nos da fuerza, ¿no? Pero hay que estar ahí en esa depresión. Y poco a poco esa depresión nos abre la puerta a la última etapa, que es la aceptación, ¿no? En el cual el dolor y la lucha por resistir ceden y se abre el tiempo de la calma, de la quietud, de simplemente aceptar y asentir a lo que es. Si estás en un momento de duelo, si te das cuenta que tuviste una pérdida y no le diste lugar a todas estas etapas, te abrazo. La verdad que te abrazo. Creo que con un abrazo todo es mucho más simple, más liberador. Y simplemente entrégate y si necesitas pide ayuda. Honra eso que no fue, porque eso te va a dar fuerza a lo que sí está haciendo. Y también desde mi punto de vista, confiar de que hay una fuerza perfecta que nos va empujando, nos va llevando hacia esos aprendizajes que necesitamos. Resistirlo nos trae mucho más dolor. A veces no tenemos otra como mecanismo de defensa, pero si vamos aceptando y pudiendo ver que hay una bendición oculta detrás de todo eso que nos pasa y una perfección que no siempre es entendible para nuestra mente, hay algo que nos libera y nos trae paz. Es algo así como respetar mi destino, respetar el destino de los demás, aunque ese destino sea doloroso, aunque ese destino no lo entendamos, aunque queramos que sea de otra forma. Y sobre todo ante proyectos, ante personas que parten, ante ciertos dolores, poder tomar esa fuerza y honrar esas pérdidas y hacer algo bueno por nuestra vida. Que eso que es quizás una energía más de muerte no nos lleve a esa energía de muerte que se puede ver manifestado en poca actividad, en poca energía, en desmotivación, en apatía. Al contrario, que nos dé fuerza y nos impulse a eso que sí queremos ver, que nos haga ver la vida y empezar a preguntarnos qué queremos, hacia dónde queremos ir, qué nos da disfrute y alegría, qué nos fortalece, ¿no? Podemos a nivel corporal tomar contacto con nuestro cuerpo, es una gran herramienta, y empezar a probar a ver qué me debilita y qué me fortalece, qué decisión necesito tomar para estar en un lugar de fuerza en mi vida que me lleve a esa motivación por mis sueños, por lo que quiero. Gracias por escucharme, gracias por compartirlo, por suscribirte. Si necesitas algo o si sientes que estás en un duelo o quizás un duelo es un bloqueo creativo el día de hoy y no estás pudiendo salir, por favor escríbeme. Tengo varias herramientas que te pueden ayudar. Recuerdo, ahora justo se me vino a la cabeza una de las chicas que hizo el taller creativo, que después de hacer el proceso se dio cuenta que no había hecho el duelo por su proyecto anterior. Y poder darle lugar a eso, hoy, después de un año, ya tiene una empresa de e-commerce y bueno, pudo darle lugar a un nuevo proyecto laboral con todo lo que estaba haciendo en este momento. Entonces es importante darle tiempo, espacio y conciencia. Y si necesitas apoyo, estoy por acá. Recuerda hacer más de lo que funciona y menos de lo que no. Te mando un fuerte abrazo desde este lado del dispositivo. Hasta un próximo encuentro.